Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un capítulo fascinante y a menudo poco conocido de la historia europea. El alzamiento husita que tuvo lugar entre 1415 y 1434. Este movimiento, nacido en el corazón de Bohemia, no solo desafió el poder de la Iglesia católica, sino que también anticipó muchas de las ideas que, un siglo después, alimentarían la Reforma protestante. Para entender el alzamiento husita, primero necesitamos hablar de Jan Hus, el hombre cuya vida y muerte encendieron la chispa de la rebelión. Hus fue un teólogo y reformador religioso nacido en Bohemia, lo que hoy conocemos como la República Checa. Influido por las ideas de John Wycliffe, un reformador inglés que criticó duramente a la Iglesia católica, Hus comenzó a predicar contra las indulgencias y la corrupción dentro de la Iglesia. Imaginaos, en una época en la que criticar a la Iglesia podía llevarte a la hoguera, Hus se atrevió a cuestionar la autoridad papal y a promover la idea de que la Biblia debía ser la autoridad máxima para los cristianos. Esto, por supuesto, no le sentó nada bien al Papa y al clero. En 1415, Jan Hus fue convocado al Concilio de Constanza para responder por sus supuestas herejías. A pesar de que se le prometió un salvoconducto para su seguridad, fue arrestado, juzgado y condenado a morir en la hoguera. Su muerte no solo lo convirtió en un mártir, sino que también provocó una oleada de indignación en Bohemia. La gente comenzó a ver a Hus como un símbolo de resistencia contra la opresión de la Iglesia y el Imperio, lo que llevó a la formación del movimiento husita. Aquí es donde empieza lo realmente interesante. El movimiento husita no fue un movimiento monolítico, sino que se dividió en varias facciones. La más moderada era la de los utraquistas, que defendían la idea de que los laicos debían recibir la comunión en las dos especies, pan y vino, algo que hasta entonces solo estaba permitido para el clero. Por otro lado, estaban los taboritas, mucho más radicales, que querían una reforma completa de la Iglesia y la sociedad, abogando por una comunidad cristiana basada en la igualdad y la pobreza. El nombre de taboritas proviene de la ciudad de Tabor, que se convirtió en su bastión y un símbolo de resistencia husita. Es fascinante cómo este pequeño lugar se transformó en una ciudad fortaleza, casi impenetrable, desde donde los husitas lanzaban sus campañas. Uno de los personajes más carismáticos y curiosos de esta historia es Janica, el líder militar de los taboritas. Lo que hace a Ika tan fascinante es que, a pesar de ser ciego de un ojo y más tarde perder el otro, fue un genio táctico. Bajo su mando, los husitas perfeccionaron una nueva forma de guerra, la guerra de carros. Usaban carrozas fortificadas como barricadas móviles, desde donde disparaban con ballestas y cañones. Estos carros se convertían en pequeños fuertes móviles que podían resistir las cargas de la caballería pesada, que era la principal fuerza de los ejércitos imperiales. La habilidad de Ika para usar el terreno a su favor y la innovación militar de los husitas les permitió ganar varias batallas importantes, a pesar de estar en inferioridad numérica. Es increíble pensar cómo un líder ciego condujo a su ejército a victorias decisivas contra fuerzas mucho más poderosas. A lo largo de los años, los husitas lucharon en lo que se conoce como las guerras husitas. Lo curioso es que, aunque eran herejes para la Iglesia católica, lograron resistir 5 cruzadas lanzadas por el Papa y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sí, habéis oído bien, 5 cruzadas. La moral de los husitas, junto con sus tácticas innovadoras, hizo que estos ejércitos cruzados se retiraran una y otra vez, humillados y derrotados. Es aquí donde podemos ver uno de los aspectos más sorprendentes del alzamiento. A pesar de ser considerados rebeldes y herejes, los husitas llegaron a establecer su propio sistema político y religioso en las áreas que controlaban, creando una especie de sociedad utópica basada en sus creencias. Pero no todo fue color de rosa para los husitas. A medida que la guerra se prolongaba, las divisiones internas entre las distintas facciones se intensificaron. Los taboritas y los utraquistas comenzaron a enfrentarse entre sí, lo que debilitó el movimiento. En 1434, en la batalla de Lipani, los utraquistas, que habían adoptado una posición más conciliadora, se aliaron con los nobles católicos y derrotaron a los taboritas. Esta batalla marcó el fin de la fase más radical del alzamiento y el comienzo de la reintegración de Bohemia en la estructura política y religiosa de Europa. Sin embargo, el legado del alzamiento husita es inmenso y sigue influyendo en el mundo actual. Una de las mayores curiosidades es cómo las ideas husitas sembraron las semillas de la Reforma protestante, que estallaría un siglo después con Martín Lutero. De hecho, Lutero mismo reconoció la influencia de Hus en sus propias ideas reformistas. Además,
El movimiento husita también influyó en el desarrollo de la identidad nacional checa. La insistencia en la autonomía y el derecho a practicar su fe en sus propios términos resonó durante siglos, especialmente durante la lucha de Checoslovaquia por la independencia en el siglo XX. Hoy en día, la influencia husita se siente en la Iglesia de los Hermanos Checos, que considera a Jan Hus como su precursor espiritual. Además, la figura de Hus y el movimiento husita son celebrados como símbolos de resistencia y lucha por la libertad religiosa. En la plaza de la ciudad vieja de Praga, por ejemplo, se erige una estatua impresionante de Jan Hus, recordando a todos los que pasan por allí el coraje de este reformador y el impacto que tuvo en la historia de Europa. Otra curiosidad interesante es la celebración del Día de Jan Hus en la República Checa, cada 6 de julio, fecha en la que Hus fue quemado en la hoguera. Es un día festivo nacional que honra su memoria y su legado, reflejando cómo su lucha por la verdad y la justicia sigue viva en el corazón del pueblo checo. Para cerrar este fascinante capítulo de la historia, es importante recordar que el alzamiento husita no solo fue una guerra religiosa, sino también una guerra social. Fue una lucha por la justicia, la igualdad y el derecho a vivir de acuerdo con las propias creencias. Es una lección poderosa sobre cómo la convicción y la unidad pueden desafiar incluso a los poderes más grandes y establecidos. Y lo más interesante de todo es cómo esas ideas, nacidas en un pequeño rincón de Europa, todavía resuenan hoy, tanto en la historia religiosa como en la política y la identidad nacional. ¿Qué opináis sobre el alzamiento husita? ¿Creéis que fue solo una cuestión de fe o también un movimiento social y político que adelantó su tiempo?